Dixo Exile Network. ¿Funcionan las oficinas abiertas? Para estas alturas voy a cumplir en unos meses 42 años de haber iniciado mi vida laboral y en todo ese tiempo puedo asegurarte que he estado en cientos de oficinas muy diferentes en varios países. Puedo decirte, por ejemplo, que algunas de ellas son horribles y no funcionales, otras simplemente preciosas y otras que parecen un sitio de juegos y entretenimiento más que una oficina. Cuando empecé a visitar muchas oficinas diferentes, realmente fue no hace 42 años, sino a partir de 1987. En ese entonces, casi todas las oficinas tenían puertas cuando se trataba de gerencias medias hacia arriba, esto es, direcciones y presidencias, por ejemplo. Incluso había un espacio totalmente reservado solo para puestos más altos. Literalmente, si era un edificio, el último piso era solamente para ellos. Y todos los demás que no tenían oficina, pues estaban en una especie de cubículos con bastante privacidad. Posteriormente, prácticamente a finales de la década de los años 90, se optó por espacios más abiertos, conocidos como oficinas abiertas. Empezaron algunas con espacios modulares donde cada uno tenía un pequeño cubículo, el cual le daba privacidad y podían guardar cosas personales con llave en un cajón o algo así, pero no había puertas y quien pasara podía verte ocupado o hablando por teléfono en ese pequeño espacio tuyo. Luego, esos cubículos, tiempo después, bajaron las paredes a la mitad, de tal suerte que ya olvidemos que tú tenías un espacio para ti, porque con solo voltear podías ver a todos tus colegas a los lados y solo había algunas pocas oficinas con puerta y salas de junta también cerradas. Todo lo demás era visible y si el de enfrente estaba hablando, pues lo hacía viéndote de frente a ti que estabas sin hablar, tratándote de concentrar, por ejemplo. Luego vi como ya no había ni siquiera la mitad de espacio entre cada persona con una pequeña pared a la mitad. Las mesas eran tablones abiertos donde el que llegara podía sentarse donde quisiera, conectarse y ponerse a trabajar. No había ya a partir de ahí lugares asignados para nadie. Y finalmente, para mediados de la década del 2000, empecé a ver espacios totalmente abiertos, con excepcionalmente algunas salas de juntas cerradas, pero con vidrios por todos lados, incluso pequeñas cabinas para hablar por teléfono cuando se trataba de una llamada personal. Pero lo normal era que lo mismo el vecino estaba hablando por teléfono que el de enfrente hablando con un colega y otro al lado tratándose de concentrar, tanto que pues el código de comportamiento cuando no querías que te molestaran era ponerte tus audífonos en las orejas para hacerle ver a la gente que no querías oír a nadie. De hecho, había ciertas llamadas que no querías que te oyeran. Y entonces proliferó el de plano salirte de tu escritorio, marcar por tu celular en el patio o fuera de la oficina en la calle, por ejemplo, porque el ruido y las distracciones del espacio totalmente abierto pasaron a ser, en una palabra, insoportables. Lo más curioso es que las oficinas abiertas se pensaron así para fomentar la innovación, los contactos casuales entre personas yendo al garrafón de agua o bien pasando por un pasillo fomentando resolver temas de trabajo de forma verbal, casual y simple. Lo más divertido es que todas las personas prefirieron tener su espacio cerrado, apartando, por ejemplo, salas de juntas para reuniones fantasma, donde jamás llegaría nadie más que el que la reservó, simplemente para tener un espacio privado para trabajar sin ser molestado y poder tener algo de privacidad para hacer llamadas o tener algo de paz auditiva, evitando los ruidos que generaba un espacio tan abierto. En general, hoy, en una época en la que nos ha tocado vivir incluso una pandemia, vemos que los espacios cerrados con poca ventilación natural, pero a la vez totalmente abiertos, son sin duda un lugar propicio para infecciones masivas. Vemos que el ruido infernal le reduce habilidad a las personas para pensar e incluso concentrarse. Eso cuando además no te están interrumpiendo a cada rato porque simplemente no hay privacidad. Te ven allí y pues estás a la mano y
te molestan o más bien te preguntan o lo que sea. Y lo peor es que todo esto ha hecho que la gente prefiera tener menos contactos de forma directa e interactiva y han preferido más el uso del correo electrónico o mensajería instantánea en vez de verse a la cara con la persona que tienes justo enfrente de ti. Irónico, ¿no? Mi conclusión es que al ver menor productividad, pésima a nula colaboración y altos riesgos de salud, debemos de regresar a unos 25 años al pasado y empezar a pensar de nuevo en lugares propios para todos con muchas puertas para poder tener espacios cerrados o bien en el caso de los niveles más bajos o simplemente que no demandan de dirigir gente, pues cubículos totalmente cerrados, semiabiertos. Simplemente no hacer esto provoca que las personas prefieran quedarse en sus casas y trabajar de manera remota, por ejemplo. Siempre habrá necesidades de tener una buena junta en persona, pero no se puede pasar la vida pensando que ir a trabajar a la oficina es ir a una gran juntota permanente. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo Exile Network.